Maestro, con haber estado bregando toda la noche, nada cogimos, pero en tu palabra soltaré las redes. En tu palabra, en la palabra de Dios, que es la verdad. En esa palabra hay que hacer las cosas. No hay que obrar siguiendo las palabras de los hombres, sus razonamientos, sus planteamientos en la vida, porque el fundamento de la vida es lo espiritual. Vives para un fin espiritual, no para un fin material. Los hombres viven ponen objetivos materiales, humanos, racionales, naturales a la vida. Pero el hombre no es para la materia. El hombre no es para el mundo. El hombre no es para la ciencia humana. El hombre es para Dios. Vienes aquí para conquistar el cielo, no para conquistar algo de la tierra. Los hombres braman y conquistan las cosas terrenales. El Hijo de Dios brama y conquista las cosas espirituales y celestiales. Solamente el hombre encuentra la salvación para su alma en la palabra de Dios. En las palabras humanas encuentras la complicación y la condenación en la vida. La salvación, que es el objetivo de la vida. Vives para salvar tu alma. No vives para ganar dinero o tener un trabajo o ir a la universidad o cualquier otra cosa. Se vive para tener fe en Jesús, para creer en lo que Dios revela, no en lo que los hombres manifiestan. Y tener fe no es interpretar la Sagrada Escritura, no es tener una ciencia adquirida sobre las cosas de Dios o sobre las cosas espirituales, no es saberse el catecismo. ¿Cuántos hay que conocen el catecismo y la teología y no creen? No creen en la palabra de Dios. Cuando los teólogos no hacen su teología puestos de rodillas frente al Santísimo Sacramento, entonces lo que sacan es piedras en el camino y perdición para las almas. Palabras humanas, ciencia humana, que no sirve para salvar el alma. Y hoy la Iglesia está llena de eso, de interpretaciones racionales sobre la Sagrada Escritura. Y cuando cojas la Sagrada Escritura, tienes que creer en ella sin poner tu mente, sin poner tu interpretación. Eso es tener fe. Lo demás es estar en tus palabras humanas. Fe en la palabra de Dios, como la tuvo San Pedro.
Maestro, en tu palabra. Obediencia a la palabra de Dios. Dios únicamente exige al alma, sea santa o sea pecadora, la única exigencia de Dios, la obediencia. No te exige ni ayunos, ni martirios, ni grandes oraciones, ni grandes virtudes, obediencia. Porque donde está la obediencia, está una vida sin mancha voluntaria, sin pecado, y está una conducta ajustada a la ley del Señor y a su voluntad. Quien no obedece, no peca. Quien no obedece, peca. Quien cumple los mandamientos de Dios, no peca. Quien no los cumple, peca. Dios solamente exige la obediencia. Quien obedece tiene una vida sin mancha voluntaria. Quien obedece a las inspiraciones de Dios se forja en el propio renunciamiento. Renuncia a sí mismo, renuncia a su punto de vista, renuncia a sus juicios, a sus lenguajes, a su ciencia, a su mente, a sus palabras humanas. Porque debo creer en la palabra de Dios, no en mis palabras humanas, no en mis razonamientos humanos. Quien obedece, obedece a las inspiraciones de Dios. La obediencia es hija del Espíritu Santo. Si sigues las inspiraciones de Dios, estás obedeciendo. Eres hijo del Espíritu Santo. Si no obedeces las inspiraciones de Dios, eres hijo de Satanás. Eso es todo. Por eso hay que seguir las inspiraciones del Espíritu para hacer la iglesia, porque la iglesia es la obra del Espíritu. Y quien no obedece en la iglesia al Espíritu Santo, el Papa que no obedece las inspiraciones del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Divide la iglesia. Ahí tienen 20 siglos de iglesia. Los problemas de la iglesia es porque la cabeza, la jerarquía y los laicos no obedecen las inspiraciones del Espíritu Santo. No son hijos del Espíritu Santo. Y entonces se dejan llevar de sus cabezas, de sus interpretaciones, de sus razonamientos, de sus palabras humanas. Y no hacen lo de San Pedro. En tu palabra voy a echar las redes. Pedro creyó en la palabra de Jesús, le obedeció. Estuvo toda la noche sin hacer nada, perdiendo el tiempo, porque así hacemos los hombres, trabajamos mucho y no hacemos nada de nada. Porque no está en hacer cosas. Está en hacer esa cosa cuando Dios lo dice. No has pescado toda la noche, ahora vas a pescar. Y en el sitio donde yo te voy a decir. Y cuando yo te lo diga. Para esto se vive. Para obrar
en la inspiración de Dios. Y mientras Dios no me inspira, no obro. No pierdo el tiempo toda la noche haciendo nada. ¿Qué es lo que hacen los hombres? Hacemos muchas cosas y ¿qué hacemos? Nada. No pescaron nada, trabajando para nada. En tu palabra echo las redes, en tu palabra obro, me muevo según la inspiración de Dios, en tu palabra. En la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, no en mi conocimiento, no en mi interpretación, no en lo que yo veo. Que yo puedo ver muchas cosas de forma racional y mido, somos expertos en medir las cosas y en planificar, ahora esto, ahora lo otro. Cuando no se trata de ser expertos en nada, sino de estar atento a la inspiración del Espíritu Santo y seguirla. Eso es todo. Y cuando se está atento y se sigue, la vida funciona. Y cuando no se está atento, la vida no funciona. Porque estamos en lo nuestro, como Pedro, la noche bregando en lo suyo, y no funcionó. Porque los planes humanos no funcionan, por más que queramos que funcionen, que no funcionan. Que lo único que funciona en este mundo es el plan de Dios. Y hay que esperar a que Dios ponga su plan, el camino, para poder realizar la obra que Dios quiere. Hay que saber esperar, aguardar los tiempos de Dios. El que obedece al querer de Dios practica el bien en la medida de su capacidad. Y eso basta para Dios, porque Dios no te pide una obra perfectísima. Ni una obra justa. Dios te pide que hagas la obra que Él quiere que hagas. Y después, esa obra saldrá o no saldrá, porque esa obra depende de muchas cosas en la vida. Y uno va a hacer la obra de Dios y se encuentra con cantidad de problemas. Pero Dios no te pide que resuelvas los problemas, te pide que hagas una obra. El que obedece al querer de Dios practica el bien en la medida de su capacidad, en lo que puedes, y eso basta para Dios. En lo que pueda hacer un alma por Dios, en esa proporción está la totalidad, todo. Como si se hubiera hecho todo, aunque no se haga nada. Quiero hacer esta obra para Dios, pero no puedo hacerla porque no tengo dinero. Entonces no la hago, pero tengo la capacidad de hacerla. Y eso basta para Dios. Hago la cosa porque Dios me dice que la haga. Me inspira Dios. Que después no puedo hacerla. Eso lo resuelve Dios. Yo hago la inspiración de Dios. Esa es la obediencia que quiere Dios. No vienes aquí a resolver problemas de la vida. Vienes a obrar según la inspiración de Dios. Porque el camino de la vida lo pone Dios.
Y Dios va inspirando. Ahora haz esto, ahora haz lo otro. Y eso es la vida en Dios. Lo otro es la vida en nosotros mismos, en nuestras inteligencias, en nuestras planificaciones, en nuestras cosas. El que obedece a Dios se une estrechamente con Dios, porque la obediencia es hija del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el amor que une al alma con Dios. Y el que obedece a Dios se une estrechamente con Él. Y por eso Jesús siempre estaba haciendo el querer de su Padre. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo si no lo viere hacer al Padre. ¿Y por qué veía al Padre? Porque estaba unido al Padre, obedecía al Padre. Porque cuanto aquel hace, esto igualmente hace el Hijo. Esa es la obediencia. Y por eso Jesús le enseña a San Pedro lo que es la obediencia. Pedro tira las redes y Pedro obedece en tu palabra. Y es el Espíritu Santo el que unía a Pedro con Jesús por esa obediencia. Y en esa unión estrechísima entre Jesús y su vicario, ¿qué es lo que se produce? ¿Cuál es el fruto? Los peces. Cuando Dios quiere y cuando se da la obediencia, sale la obra. Y sale sin más, sin esforzarse. Se echa las redes y se tienen una gran pesca. Hay que saber esperar el tiempo de Dios. San Pedro obedeció a Jesús y es pescador de hombres. Y por eso un papa que no obedece las inspiraciones del Espíritu Santo en la Iglesia, la divide. Y un sacerdote que no obedece las inspiraciones del Espíritu Santo en la Iglesia, la divide. Divide a las almas, condena a las almas. Y por eso el Papa Benedicto XVI obedeció la inspiración del Espíritu Santo y dejó el gobierno en Roma. No dejó de ser Papa, dejó el gobierno. Obedeció a Dios. Porque la Iglesia es la obra del Espíritu. La Iglesia no es la obra de los hombres. Y para levantar la Iglesia que Dios quiere hay que obedecer la inspiración de Dios. Y por eso el Papa Benedicto XVI es el que está haciendo la verdadera Iglesia, la católica. Por su obediencia a Dios. Y por eso los que no están con el Papa y están con el falso Papa van vía de condenación. A pesar de sus teologías, a pesar de saberse el catecismo, a pesar de lo que sea, van vía de condenación, porque no están con la cabeza de la Iglesia. Porque la obediencia une con Dios y por tanto en la unión salva. La desobediencia separa de Dios y por tanto condena. Por eso es tan importante la obediencia a Dios. En tu palabra, en la obediencia a Dios,
se da el despojo del yo humano para ser absorbido por Dios. Para hacer las obras de Dios tienes que despojarte de tu yo humano, de tu mente, de tu voluntad y de tu persona. La persona es aquella que rige tu mente y rige la voluntad. Hay que despojarse no solamente de tus pensamientos, tus ideas, de tu yo. Porque quien guía tu vida es Dios, no eres tú. Y para quitarse el yo humano, la obediencia a Dios, que supone una total donación a Dios, un total anularse en Dios, que eso es lo que hizo Jesús. Jesús fue a la cruz porque era la voluntad de su Padre, obediencia ciega a su Padre, total donación, total despojo, total anularse en Dios. Y es lo que cuesta. Por eso tener fe en la palabra de Dios es caminar sin entender el camino en la vida que Dios quiere. ¿Quieres hacer una obra de Dios? No vas a entender el camino. En las obras humanas tú entiendes el camino porque planificas, mides. En las obras de Dios no. No funciona así. En las obras de Dios funciona la fe ciega, la obediencia ciega a Dios. No entiendes, pero tienes certezas que vas por buen camino, pero no entiendes por dónde ir. No sabes lo que viene mañana y tampoco sabes lo que viene hoy. Si se supiese el camino, entonces no habría necesidad ni de mandamientos de Dios, ni de nada, ni de revelaciones, porque ya sé el camino. Pero para hacer la obra de Dios es Dios quien enseña y es Dios quien te guía. Y son muchos los que no quieren ser enseñados por Dios y no quieren ser guiados por Dios, porque están en lo suyo humano, en sus mentalidades, en sus quereres, en sus planes de la vida. Fe, obediencia a Dios, porque la vida en esta tierra no es un proyecto humano. No descansa en un fundamento racional, no se construye a base de cosas materiales. No vives para tener dinero. Vives para poner tu dinero en las manos de Dios y que Dios haga la obra con ese dinero. Pero no vives para poseer cosas. Se viene a este mundo a librar una batalla espiritual, no a instalarse en este mundo, no a echar raíces en este mundo. Que tus hijos no son tus hijos, son de Dios. ¿Por qué te apegas a ellos? ¿No son tus hijos? Que tu ciencia no es tu ciencia, es de Dios, es lo que Dios te ha dado a entender en la vida. La razón es un don de Dios. Y entonces, ¿por qué te apegas
a tus ciencias, a tus inteligencias. Se viene a este mundo para obrar un amor divino. Y la obra es de Dios, no de los hombres. La obra es como Dios quiere, como Dios la piensa, como Dios decide, no como quieren, piensan y deciden los hombres. Y por eso no es fácil vivir de fe. Porque como San Pedro, trabajamos y al final vivimos como queremos, pero no como quiere Dios. Hemos llegado a los tiempos en que la vida de cada día, lo que vivimos, debe mostrarnos, debe inducirnos a comprender que ya no es más posible pensar en vivir en el mundo como hasta ahora se ha hecho. Estamos en estos tiempos que ya no podemos vivir como siempre lo hemos hecho, que esto se acaba, que no hay más tiempo. Es lo que decía San Pablo, lo que hemos leído en la primera lectura. La creación entera está gimiendo y está con dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros anhelamos la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, está por darse la justicia divina. Porque toda la creación está para ser transformada. Nadie va a poder detener los dolores de parto de la creación. Que el tiempo se ha acabado, que no hay más prórrogas, que hay que salir de este mundo, que el camino es hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero ese camino no lo entiendes con tu cabeza porque no sabes cómo es. Y para caminarlo hay que obedecer a Dios ciegamente, porque si no, no se puede caminar. Y por eso aquellos que no creen ni en el milenio, ni en la resurrección primera de los muertos, ni en tantas cosas, ni que Jesús viene en gloria para juzgar y para reinar en este mundo transformado, aquellos que no creen están perdidos en sus ideas. El milenio es una verdad revelada, no es una opinión teológica. O crees en ello y te salvas, o no crees en ello y te condenas por seguir tu opinión teológica. Que es en lo que están la mayoría de los católicos, en sus opiniones teológicas. El camino que Dios pone en estos tiempos es hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Que ya no se puede seguir viviendo en este mundo como hasta ahora, que es la hora de la santa ira de Dios. Y por tanto es tiempo de encender las lámparas con la oración y de recogerse en el manto de la Virgen María, es decir, es tiempo de tener una fe que mueva montañas, porque lo que viene al mundo no es cualquier cosa. Y aquel que no tenga una fe que mueva montañas y una confianza en Dios contra toda esperanza, no va a poder resistir a lo que viene. Porque lo que viene no puedes medirlo con tu cabeza, no puedes planificarlo.
No está en tu mano pararlo. Solo está en la mano de Dios. Y sin la unión con Dios, no se puede caminar en estos tiempos. Son tiempos graves. Y hay que mantenerse en pie sin que nada ni nadie pueda derrumbarnos. Y eso solamente se hace en la obediencia a Dios, en tu palabra. Es tiempo de la gran batalla. Y estamos en este mundo para una gran batalla, para conquistar el cielo, no para conquistar las cosas humanas, no para tener una radio o una televisión o un negocio o lo que sea. Que los tiempos son otros, que el camino lo pone Dios. Pero para poder caminar hace falta seguir las inspiraciones de Dios, como San Pedro siguió la voz de Jesús. Tira las redes, el mandato de Jesús. Y sin eso no se puede vencer